Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Bolivia anuncia nuevas inversiones para impulsar a la industria nacional del litio como fuente de energía alternativa a los hidrocarburos. La propuesta ya cuenta con el apoyo de compañías chinas, rusas y norteamericanas. En nuestro expediente económico de hoy hablamos del fenómeno de la proliferación de los llamados paraísos fiscales, un escenario propicio para la evasión fiscal del gran capital y al que tímidamente líderes mundiales han puesto algún freno. Y también hablamos de Suiza, que acoge a partir de este martes el Foro Económico Mundial con malas noticias. La guerra comercial y el Brexit obligan al FMI a rebajar sus perspectivas de crecimiento económico para todo 2019 y 2020. ¿Qué tal? Las noticias económicas de hoy inician en Bolivia. El gobierno de ese país anunció inversiones para robustecer la industria del litio, una fuente energética alternativa a los hidrocarburos. Las autoridades del Estado plurinacional prevén invertir unos 2.300 millones de dólares para industrializar el litio de los salares de Coipasa, en el departamento de Oruro, y también el de los Pastos Grandes, en Potosí. El fin es producir diversos compuestos químicos y en similares condiciones que en el salar de Uyuni. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, reveló que Bolivia recibió propuestas de empresas alemanas, rusas, chinas y norteamericanas para industrializar el litio de ambos salares. El funcionario precisó además que las ganancias anuales que obtendrá el país a partir de la industrialización del litio irá entre los 2.000 y los 2.500 millones de dólares. Una vez que estén en pleno funcionamiento las industrias de los salares de Pastos Grandes, Coipasa y Uyuni, conjuntamente, entonces se convertirán al país suramericano en el principal productor de litio en los próximos 3 años. Y las exportaciones peruanas de alimentos al mercado asiático ganaron terreno el pasado año 2018. Los datos de la Asociación de Exportadores Peruana dan cuenta de eso e indican que la venta de alimentos del sector agro y pesca hacia Singapur, Tailandia e Indonesia alcanzaron los 72,4 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, un aumento de 7,3% en contraste con el año 2017. El incremento se motiva por la creciente preferencia por productos frescos y congelados y también granos andinos en categorías de orgánico y convencional. Los alimentos más demandados por estos países fueron la quinoa, los calamares y la amplia variedad de moluscos congelados. También el cacao, la harina y el pescado y los arándanos. Los exportadores de alimentos peruanos buscan ampliar sus envíos a mercados internacionales y para ello buscan participar también en la feria Taifex, que se realizará del 28 de mayo al 1 de junio de este año en Tailandia y donde se espera asistan más de 40.000 personas. Pasamos ahora a información de Centroamérica. Una delegación experta en acuicultura y pesca de la República Popular China revisó posibles áreas de cooperación con el gobierno de El Salvador. La estrategia se enmarca en el impulso de las relaciones comerciales entre ambos países y la misión del país asiático fue gestionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a finales del año pasado. La Embajada de China en El Salvador felicitó la iniciativa, ya que asienta las bases de una futura cooperación técnica y financiera en beneficio de miles de pescadores y acuicultores salvadoreños. Las acciones del gobierno salvadoreño incluyen el programa de acuicultura familiar que hasta el momento ha favorecido a más de 3.000 familias en todo el país. En El Salvador, para que usted tenga una idea, unas 29.000 personas obtienen sus ingresos económicos de la pesca y la acuicultura. Y la Fuerza Obrera Portuaria en Panamá se apuntó un triunfo en torno a los reclamos salariales. Obtenemos la información del portal de la agencia cubana Prensa Latina. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. Los puertos de Balboa y Cristóbal en la ciudad de Panamá, en la capital, y también en la ciudad de Colón, respectivamente, reiniciaron las labores luego de concluir sus trabajadores 4 días de huelga y lograr un aumento salarial del 4,5%. Un comunicado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral confirmó el acuerdo que permite normalizar las operaciones entre ambos puertos.
Ante la gravedad y la prolongación de este conflicto, el Consejo Empresarial Logístico ya había pedido la intervención estatal para que buscara mecanismos legales y reanudar las operaciones de la terminal de Balboa. Entre los reclamos obreros está, además, la firma de la convención colectiva para el periodo 2019-2022, pues la anterior venció en noviembre pasado, pero una subsidiaria de la transnacional Hutchison Ports demandó ante la justicia la legalidad de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte en Actividades Portuarias y Afines de Panamá, un sindicato con el que mantiene litigios desde 2018. Pasamos ahora al Caribe antillano. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, rechazó este lunes la nueva ley de educación especial en correspondencia con las exigencias de la Junta de Control Fiscal, que como saben fue impuesta por el Congreso estadounidense. La decisión de Rosselló de no firmar el proyecto de la Cámara 1484 para crear la nueva ley de educación especial se da luego de que la Junta señalara que esa medida requiere de fondos adicionales que no están presupuestados, lo que la hace, según la Junta, incompatible con su plan fiscal. Y lo dijo, su plan fiscal, no el del gobierno de Puerto Rico. La medida ordenaba una evaluación inicial para todo menor discapacitado efectuada por personal capacitado en las escuelas públicas. La capacitación y las evaluaciones tenían un costo de cerca de $9 millones anuales. La ley prevía establecer oficinas regionales de educación especial por un valor de $1,5 millones y brindaría sesiones de terapia y remedio provisional, un costo que aparentemente la Junta de Control Fiscal no está dispuesto a presentar. Momento de una primera pausa. Aquí en Impacto Económico, a regreso revisamos nuestro contexto, nuestro expediente económico, debo decir, y hablamos del fenómeno de la proliferación de los llamados paraísos fiscales. Hay mucho que hablar sobre esto, pero esto a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control son parte de algunos de los objetivos consecuentemente trazados por líderes mundiales en la última década. Sin embargo, todo indica que no se ha hecho lo suficiente para acabar con el secreto bancario, que además facilita la evasión fiscal, la elusión fiscal y la huida de capitales. Hay quienes dicen incluso que más bien se encuentra en un proceso de metamorfosis. Veamos más. En el 2009, la cumbre del G20 en Londres abogó por sancionar a los países que no apoyaran la lucha contra la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Los grandes países del mundo se reunieron para activar el freno de emergencia ante la hecatombe financiera mundial. La época del secreto bancario ha llegado a su fin. Fue el rimbombante anuncio del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Acabaremos con las sombras del sistema financiero, defendió por su parte el ex premier británico Gordon Brown. Con el propósito de atemperar los efectos de la crisis internacional, los líderes del mundo decidieron tomar medidas orientadas a fortalecer el marco regulatorio de los sistemas financieros, a penalizar los paraísos fiscales y a arremeter contra el secreto bancario. Una década más tarde parece que ha surgido una nueva era y no precisamente por el fin de la evasión fiscal, sino por las numerosas filtraciones sobre cómo políticos, empresarios y multinacionales ocultan sus beneficios en complejos esquemas societarios en paraísos fiscales cada vez más opacos. Los papeles de Panamá sacudieron en 2016 los propósitos de enmienda de los responsables políticos encargados de que todos paguen su parte del pastel. Pero la realidad es contundente. El dinero que se va a territorios offshores ha crecido un 45% en la misma década en que los dirigentes prometieron taponar la sangría. Según Oxfam, los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros al año por la evasión fiscal.
Calcula que con esos ingresos se podría salvar la vida de 6 millones de niños y niñas y escolarizar a otros 124 millones. La filtración de los papeles del paraíso también dio pie a preguntar qué han hecho los responsables políticos mundiales para permitir evoluciones como la de España, donde el dinero que se escapa a paraísos fiscales se cuadruplicó en 2016. Y a pesar de la vasta legislación vigente para controlar quién oculta el dinero y dónde, los resultados en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal son paupérrimos. Según calcula la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, entre un 8 y un 10% de la riqueza financiera mundial está escondida en paraísos fiscales. Habla de 7 billones de euros. En el 2013, el economista francés Gabriel Zucman, en su libro La riqueza oculta de las naciones, aseguraba que la evasión fiscal marcha tranquilamente. Nunca ha habido, de hecho, tanta riqueza en paraísos fiscales como hoy en día. 5 años después, su diagnóstico sigue siendo válido. La acumulación de capital, lejos de la mirada indiscreta de las haciendas nacionales, sigue aumentando con la complicidad de bancos, intermediarios, gestores, abogados y autoridades políticas. El entramado es tan complejo que es casi imposible seguir el rastro del dinero. El patrimonio es difícil de trasladar, pero el capital nunca duerme. Se invierte en los mercados para seguir generando beneficios que escapan de las garras del fisco. Se dedica en la mayoría de las veces a prácticas especulativas, dejando de invertirse en la economía real. Las locomotoras para ocultar y lavar dinero funcionan a toda máquina. Así lo indican los números. Por ejemplo, Irlanda tiene una inversión extranjera directa del 1.474% de su economía, un volumen que solo se explica por las beneficiosas condiciones fiscales que ofrece a las fortunas extranjeras, como revelaron los papeles del paraíso. La prueba de que Irlanda funciona como paraíso fiscal para grandes empresas está también en los 13.000 millones de euros que Bruselas le exigió recuperar por impuestos que el gigante tecnológico estadounidense Apple dejó de pagar en concepto de tributos. En Suiza, pese a que en 2017 se proclamó el fin del secreto bancario, se estima que están depositados casi 2 billones de euros procedentes de fortunas de la Unión Europea. Holanda también ocupa uno de los primeros lugares en un ranking mundial sobre paraísos fiscales. Este país europeo tiene una de las mayores redes de convenios de doble imposición de la Unión Europea. Un informe elaborado por la sección holandesa de Oxfam asegura que Holanda es líder en facilitar la evasión del impuesto de sociedades que debería pagarse en los estados de todo el mundo. Desde el gobierno neerlandés existen intenciones de bajar el impuesto de sociedades, actualmente en el 25%, para competir con los países del entorno que lo han reducido por debajo del 20% o tienen planes de hacerlo, tales como Reino Unido, Irlanda, Suiza o Bélgica. Mira, por ejemplo, los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 son solo algunos de los documentos que han revelado nombres de personas como Mauricio Macri, Juan Manuel Santos e incluso Sebastián Piñera y de otras entidades que se han dedicado a esquivar el pago de impuestos. Según Gabriel Zucman, esta práctica es responsable de la concentración de la riqueza y de la extrema desigualdad que lo produce. En los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado, alcanzando los casi 78 billones de dólares en 2017. Aún así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose. Las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente, mientras que la escasa riqueza que poseen las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Mientras tanto, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países pobres de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños y niñas y además contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas del continente. Para los países en desarrollo supone pérdidas de otros 138.000 millones de dólares anuales.
Pese a ello, la inversión mundial hacia paraísos fiscales aumentó 45% entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. En conclusión, mientras los más poderosos sigan pagando poco o ningún impuesto, los ciudadanos de a pie se verán obligados a asumir los gastos públicos. De modo que el diseño y la estructura de los sistemas tributarios merecen entonces especial atención como elementos de resguardo de la equidad, lo que es factible también mediante el fortalecimiento de tributos cuya carga sea afrontada por los que más tienen. Con esto entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360, hablamos de la guerra comercial, hablamos también del Brexit porque esos dos elementos obligaron al FMI ya a rebajar sus perspectivas de crecimiento económico para todo este año 2019 y 2020. El resto a la vuelta. Momento de Economía 360. En la víspera del Foro Económico Mundial de Davos, el Fondo Monetario Internacional rebajó este lunes sus perspectivas de crecimiento para este año y para todo el año 2020. El FMI atribuye la baja a la confrontación comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit y también otras incertidumbres mundiales que amenazan con reducir aún más el crecimiento. Los detalles a continuación. Este lunes, el Fondo Monetario Internacional rebajó sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial a un 3,5% en 2019 y un 3,6% en 2020, una caída de 0,2 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con los pronósticos del pasado octubre de 2018. Esta actualización de perspectivas de la economía mundial proyecta un crecimiento global de 3,5% en el 2019 y de 3,6% en el 2020. Esto es 0,1 y 0,1 porcentual debajo de las proyecciones del pasado octubre. El Fondo Monetario Internacional señala que la baja estimación se debe a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la debilidad en Europa y algunos mercados emergentes y otras incertidumbres mundiales como el Brexit, que amenazan con reducir aún más el crecimiento. El FMI agrega que el crecimiento económico de este año podría ser más bajo si la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos primeras economías, como lo son Estados Unidos y China, se recrudece. Ante dicho escenario, el organismo espera que los bancos centrales tomen nota de los posibles riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, la subida de los tipos de interés. La conclusión es que después de 2 años de sólida expansión, la economía mundial está creciendo más lentamente de lo esperado y los riesgos están aumentando. Pero a pesar de que la economía sigue avanzando, como dije, enfrenta riesgos significativamente más altos. Algunos de ellos en realidad están relacionados con la política y estos riesgos están cada vez más entrelazados. El FMI también revisó la previsión de crecimiento económico de Europa, donde se espera que las 3 economías más grandes de la zona euro, Alemania, Francia e Italia, crezcan a un ritmo más lento que el previsto inicialmente por el FMI, lo que se traduce en una ralentización de toda la zona euro en 2019. En el caso de Francia, la entidad financiera, en su informe, señala que la previsión fue a la baja debido a las protestas de los chalecos amarillos. Y pese a los anuncios del FMI que incluyen, obviamente, a Francia en los números rojos de ese organismo, el presidente Emmanuel Macron se reunió este lunes con más de 150 líderes empresariales para convencerlos de invertir en el país. El encuentro entre Macron y los inversionistas tuvo lugar en el lujoso castillo de Versalles que ven en pantalla. Allí se dieron a conocer más de 600 millones de dólares según la oficina de gobierno. El mensaje de Macron a los jefes de empresas como Microsoft, Uber, JP Morgan, General Electric, Bayer y Toyota fue que las reformas estructurales continúan y que los chalecos amarillos no han reducido su capacidad de gobernar el país. Eso dice él. Asegura que Francia sigue siendo un país atractivo para invertir y por su parte el ministro de Finanzas dijo que las compañías necesitan más simplificación en un entorno de negocios complejo. Solo quiero insistir en el hecho de que en un mundo cada vez más complejo, solo necesita más y más simplificación. Eso es exactamente lo que estamos haciendo para mejorar su negocio. Estamos firmando esa carta por el bien, para una mayor simplificación. Desea tener 2, 3 o 4 niveles de administración cuando vaya a una base en Francia. Tendrá un solo contador con una administración a cargo.
Hablando de Europa, le contamos que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, presentó este lunes su plan B del Brexit ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico luego del rechazo contundente de la primera versión del acuerdo con Bruselas la semana pasada. May propuso renegociar con el bloque comunitario el controvertido mecanismo para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, el punto más conflictivo del acuerdo rechazado por el Parlamento. Por otro lado, explicó que busca darle garantías al Parlamento de que el Ejecutivo buscará voces independientes del Parlamento en la negociación de la futura relación con la Unión Europea. Asimismo, May aseguró que los derechos de los trabajadores y los derechos del medio ambiente no se afectarán por el Brexit. La Premier rechazó categóricamente un segundo referendo y la posibilidad de una prórroga de la fecha de salida. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes. Lo hacemos como de costumbre, iniciando con el precio del barril intermedio de Texas, que marcó este lunes $54,21, subió 0,50%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó hoy en $62,73. Se encuentra también al alza, subiendo 0,10% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 367,15 yuanes. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos siga en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @LuisTelesur, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.